Bienvenido a la guía de instalación de nuestra nueva cubierta Cover Freedom. En este video encontrarás Capítulo 1, Ventajas de instalación. Capítulo 2, Información importante. Capítulo 3, Guía para instalar cubiertas en paredes con malformaciones. Capítulo 4, Proceso de instalación Cover Freedom. Capítulo 5, Contacto para consultas. Capítulo 1, Ventajas de instalación. 1. El corte europeo te permite colocar la unión de las cubiertas como más te convenga. Esto nos da la oportunidad de alejar nuestro corte de la zona de humedad y colocar la tarja, escurridor de platos, parrilla o lavavajillas en la mejor ubicación. 2. Ya que no tiene respaldo, el corte lo puedes hacer con la ayuda de una sierra de 7 1/4 pulgadas. 3. En el corte europeo de las cubiertas Cover Freedom, los ajustes se trabajan solo en la cubierta que lo requiere, sin necesidad de ajustar la otra. 4. La cubierta Cover Freedom solo tiene 3 puntos clave que deben tomarse en cuenta para una correcta instalación, lo que se traduce en ahorro de tiempo. 1. Unión de nariz. 2. Cubierta hembra con pared. 3. Cubierta macho con pared. 5. Cualquier imperfección menor a 16 milímetros puede resolverse colocando un respaldo. Capítulo 2. Información importante. Nunca deberás cortar el canto trasero, ya que está compuesto de materiales que ayudarán a evitar problemas de humedad. Toma en cuenta que siempre deberás enchapar o cubrecantear cualquier corte, no importa si queda a la vista o no. Esto es sumamente importante, sobre todo si tu corte queda cerca de zonas de humedad. En ese caso, te recomendamos además colocar algún tipo de respaldo y sellarlo adecuadamente. Capítulo 3. Guía para instalar cubiertas en paredes con malformaciones. Algunas malformaciones en muros pueden ser bolas del enjarre, ángulos que no son rectos o arcos. Estos problemas dificultan la instalación de cualquier tipo de cubierta. Aquí te presentaremos diversas formas para instalar en paredes con imperfecciones sin cortar el canto trasero. Para identificar alguna imperfección en la pared, coloca las cubiertas sobre los muebles y observa si existen hoyos o bolas de enjarre, que no permita que el canto quede alineado con la pared, y trata de corregirlas con los materiales adecuados, como espátula, esmeril, pasta de resane o cualquier otro. ¿Cómo cortar la cubierta cuando las paredes no están a 90 grados? 1. Coloca la que será la cubierta hembra en el ángulo de las paredes. Sobre su lado corto, pon una tabla o regla y marca una línea de referencia sobre la cubierta. 2. Realiza el corte que transmite el ángulo de la pared a la cubierta hembra. 3. Con ayuda de la plantilla, realiza el corte europeo o recto sobre la cubierta hembra. 4. Transmite el ángulo correcto ahora a la cubierta macho. Toma como referencia el corte que acabas de hacer a la cubierta hembra como se muestra en el dibujo. 5. Realiza el corte a la cubierta macho. 6. Es muy importante enchapar el costado de la cubierta que hará contacto con la pared para evitar filtraciones de humedad. 7. Coloca las dos cubiertas en su posición y verifica que cierren. En caso de existir alguna apertura, coloca la plantilla de nuevo en alguno de los cortes y hace el ajuste. Capítulo 4. Proceso de instalación Cover Freedom. El corte europeo de las cubiertas Cover Freedom te permite colocar la unión de las cubiertas donde más te convenga. Esto nos da la oportunidad de alejar nuestro corte de la zona de humedad y colocar la tarja, escurridor de platos, parrilla o lavavajillas en la mejor ubicación. A continuación te mostraremos el proceso completo de corte e instalación de las cubiertas Freedom. Herramientas: atornillador, router, buje guía de 30 milímetros, buje guía de 5 octavos, broca de media pulgada, sierra caladora, sierra circular 7 1/4, prensas, plantilla Freedom, pijas, silicón, cinta masking tape, lápiz, pernos de 3 octavos de pulgada por 2 1/2 de pulgada de largo, tablas para nivelar, plantilla de corte lineal, sistema de anclas. Para la realización de este ejemplo de la instalación de Cover Freedom, se decidió hacer un corte europeo del lado derecho como se muestra en la figura.
En esta cubierta es la que vamos a determinar para hacer el corte hembra de las dos. La primera opción es, como voy a perder mi punto de referencia, lo primero que necesito hacer es marcar la parte donde voy a partir. Yo les recomiendo poner una cinta masking para poder tener la referencia del corte. Después con nuestra plantilla, la plantilla viene predeterminada con dos tipos de agujeros. Todos estos de la parte de abajo son los agujeros de posición. Eso nos van a dar la profundidad de nuestro corte hembra y nuestro barreno de distancia. Este barreno nos va a permitir tener ya la distancia exacta de la cubierta que va a recibir. Entonces, este viene marcado con secuencial, cada 5 centímetros. Nosotros vamos a utilizar el ancho estándar, que es 64.5. Tenemos los dos puntos de referencia. Hacemos una raya de marcación y aquí las vamos a sujetar. Sujetamos la plantilla porque va a perder la posición. Tenemos que sacar los pernos guía. Los 3 pernos guía tienen que quedar completamente por fuera. Ahora ya tenemos nuestra plantilla en la posición en la que yo voy a hacer el corte. Para hacer el corte tenemos nuestro router recto con un dedo guía de 30 milímetros y una broca de 12.7 de media pulgada. Depende de los modelos que vamos a manejar, es la profundidad de la broca que vamos a usar, ¿no? Este en especial es una cubierta del tipo Essence. Nuestro ancho de nariz es de 57 milímetros, entonces para no hacer un corte tan profundo, la recomendación con este tipo de cubiertas es hacerlo en 2 pasos. ¿Vale? El primer paso que vamos a hacer es solamente para desvanecer y tener una marca. Aseguramos nuestro router en la profundidad y aquí vamos a hacer la marca. Importante cuando hagamos los recortes es no sacar el router de la posición. Es importante porque ustedes buscan sacarlo con la broca prendida, le pueden pegar a la plantilla y la van a dañar desde ese momento. Entonces el primer corte es para hacer como una simulación donde va a estar el ensamble o el empate de las dos cubiertas. Le vamos a quitar nariz. Nivelamos la parte de la nariz. Y ahora sí ya podemos hacer el corte completo. Corte macho. Es un corte macho, que es lo que va a complementar el corte en escuadra. En este tipo de modelo tenemos una nariz de 57 milímetros y de la parte plana hacia arriba tenemos 38, entonces tenemos que nivelarlo para que nuestra plantilla quede lo más recta posible. ¿Cómo lo nivelamos? Pues vamos a poner un encamado doble equivalente a las dos narices. Para poner la plantilla en su posición necesitamos ahora solamente los 2 tornillos guía. Los 2 tornillos guía nos van a determinar el largo de la nariz, nada más. Es importante la presión que le ejerzamos, sobre todo en esta parte, porque es la parte ya de la vista de la cubierta. Aquí por la parte de abajo no lo estamos viendo, pero por la parte de abajo, por la parte de arriba no estamos viendo, pero por la parte de abajo estamos trabajando sobre el HPL. Entonces, para no dañarlo, tenemos que darle muy poca presión, solamente que sujete la plantilla. Lo sujetamos del otro lado, sacamos los pernos y vamos a trabajar con el mismo router. Igual, vamos a nivelar primero la altura de la broca para hacerlo en 2 pasos. Paso 1. La nivelación de la profundidad de la broca tiene que ser equivalente a la mitad de la altura de la nariz. Considerar el uso de dedo guía sugerido. Y en el segundo paso vamos a hacer lo interno de la nariz. Paso 2. Y la nivelación de la profundidad de la broca tiene que ser equivalente al total de la nariz. Al igual que en el paso interior, es importante no sacar el router hasta que no haya dejado de girar la broca para evitar dañar la plantilla. Y ya tenemos el corte macho ahora, 45 con una parte recta. Anclas. Bueno, ya que tenemos nuestros cortes, la forma de unirlos es muy sencilla. Nosotros tenemos un sistema de anclas, pero también en la misma plantilla que vamos a promocionar vamos a tener la oportunidad de poder incluirlas directamente en nuestra cubierta. Al igual que cuando hicimos el corte por la parte de abajo, necesitamos primero poder nivelar la altura de la nariz, que nuestra plantilla no tenga ninguna malformación donde se pueda clavar hacia abajo. Entonces,
Con ayuda de estos dos soportes la voy a nivelar. Después, la misma marca que utilizamos con los dos tornillos es la que nos va a servir como referencia, y ahora nuestra plantilla va a tener nuestros propios agujeros de distancia. La pego a la distancia, coordino que mi marca esté en dirección a la nariz, y entonces ya tengo la posición de mi plantilla. Igual que antes, la voy a fijar para poder trabajar en ella. Igual que en los anteriores, hay que sacar los tornillos perno y ya está lista para trabajar. Nivelamos nuestra distancia, nuestro dedo guía de 5/8 va a correr sobre la propia guía. Le damos aproximadamente entre 12 y 13 milímetros de profundidad a lo que vamos a vaciar. Y aquí tenemos nuestras propias anclas. Nuestras anclas de sujeción. Corte medida final. Ya vamos a unir las dos piezas en su posición final. Necesitamos cortar la dimensión total de la pieza. Para el caso de esta cubierta, la medida va a ser 2.46, nos sobran 4 milímetros. Recuerden que el uso de la plantilla necesita ser a la misma altura de la nariz para que no tenga ningún tipo de inclinación la sierra. La fijamos en su posición. Una recomendación es que usen cinta masking cuando van a hacer el corte para evitar cualquier tipo de despostillados a la salida de la sierra. Quitamos nuestra plantilla. Listo. Podemos validar nuestro corte, nuestra pieza a medida final. Unión de los cortes. Ya tenemos nuestras dos cubiertas listas para unir. Ahora, en la parte de la unión, que es la parte que debemos de tener mayor cuidado, vamos a aplicar silicón. El silicón no solamente lo vamos a hacer la función de aplicarlo a un cordón, sino que después de aplicarlo vamos a hacer como la infusión o la intención de meterlo, de empujarlo para que tape toda la porosidad de la parte media de la. Después alineamos las dos narices. Empezamos por alinear de la nariz hacia la parte de atrás. Es la parte que vamos a cuidar que esté bien nivelada. Ponemos nuestras anclas. Y ahí tenemos un sistema de sujeción. Respaldo opcional. Esta es una opción que brindamos. Si desean instalar un respaldo, se recomienda unirlo a la pared con acrylastic y a la cubierta con silicón estándar. Capítulo 5. Contacto para consultas. Si necesitas saber más sobre la instalación de Cover Freedom o tienes dudas, envía un correo a contacto@cover.com.mx o bien mándanos un inbox a nuestro Facebook /Cubiertas Cover o cuenta de Instagram @inspiracioncover. Finalmente, descarga nuestro manual de instalación en el siguiente QR.